Dios los bendiga en esta mañana. Un saludo de aquí, de la Iglesia de Compañerismo Cristiano, la Casa del Alfarero en Obrajes, La Paz, Bolivia. Vamos este día 28 de junio del 2020, vamos a tener nuestra prédica y vamos a estar usando el texto, predicando del texto de Primera de Juan del capítulo 3, el versículo 1 al 3. Vamos a leer todos en casa, en el lugar donde usted nos esté mirando. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Aumenté un versículo más, el 4. Ayúdenme a orar por favor esta mañana. Todos unidos vamos a hacer una oración a nuestro Padre. Oh Dios, te damos gracias este día porque has sido bueno. Gracias Dios por la salud, la salvación. Gracias Dios por la vida. Oramos esta mañana, Señor, por esta palabra que es nuestro alimento para nuestra alma. Tú la bendigas y tú la unjas en el nombre de Jesús, Padre. Abre el oído y el entendimiento de todos aquellos que van a estar escuchando este mensaje. Edifica tu casa, edifica la iglesia. Te lo pido, Padre. Aviva el fuego, aviva la luz de Dios en cada uno de nosotros, tus hijos. Amén. El tema de este mensaje que voy a estar predicando hoy, le puse por nombre: la lámpara de Dios todavía está encendida. El libro de Samuel es el último juez y el primer profeta de Israel. El libro de Samuel pone fin a la historia de los jueces y da comienzo a la crónica de los reyes de Israel y Judá. Pero es necesario que aprendamos el por qué la luz de la lámpara de Dios se apaga. En algunos casos, en la vida de personas que estuvieron sirviendo a Dios y ahora ya no lo sirven. Viven una vez más en oscuridad y en tinieblas. Veamos la condición en que el pueblo de Israel vivía en los tiempos de los jueces. Voy a leer los últimos versículos del libro de los jueces. Vamos al libro de los jueces, por favor, que está en Jueces capítulo 21, versículo 24 y 25. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu,
y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El versículo 25, que es el último versículo que leí, me llama la atención lo que dice ese versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le suena esto como hoy en día? Cada quien haciendo lo que bien le parezca. Si puede entender por qué la luz de la lámpara de Dios se apaga en la vida de las personas, descuidan su vida espiritual y su relación personal con Dios por medio de su palabra, que es la Biblia. El sacerdote Elí descuidó su vida ministerial en la casa de Dios, lo cual trajo serias consecuencias tanto en su propia familia como en toda la nación de Israel. Voy a leer unos textos, unos versículos. Dice la palabra de Dios en Job, en el capítulo 18, en el versículo 5 y 6. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurece en su tienda, y se apaga sobre él su lámpara. Proverbios capítulo 13, en el versículo 9, dice la palabra de Dios de esta manera. Proverbios 13, versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 24, versículo 20, dice: porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Esa es la razón por la cual la lámpara o la luz de la lámpara de Dios tiende a ir poco a poco, gradualmente apagándose, hasta que todo una vez más vuelve a la oscuridad, a las tinieblas. Por eso, esta mañana vamos a predicar primeramente cuando la palabra de Dios escasea. Cuando la palabra de Dios escasea, mi hermano, mi amigo, no hay visión con frecuencia. Dice nuestro texto en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En estos tiempos, ¿qué tan importante, escúcheme bien, es la visión de Dios para usted, para mí y para todos? La visión celestial. Voy a leer un salmo. Y es el Salmo, amén, capítulo 89. Y dice ese Salmo
capítulo 89, versículo 18 y 19. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y aquí Dios está hablando de David. Pero, ¿cuántas veces habló Dios a sus hombres? Y ahí en esas palabras le revela Dios su visión, su voluntad, sus planes, sus propósitos. Vayamos por favor al libro de Génesis capítulo 15, en el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aquí Dios está prometiendo un hijo a Abraham, pero antes le muestra la visión, le muestra las estrellas del cielo, le muestra la arena del mar, multitudes. Voy a hablar de Éxodo capítulo 3, en el versículo, 1 al 5. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El llamamiento de Moisés, Dios está llamando a Moisés, sí, a una misión, a un gran liderazgo, a una misión de libertad, a su pueblo, el pueblo de Dios, esclavizado por más de 400 años en la tierra de Egipto. Pero antes que todo, Dios le muestra la visión y le empieza a dar mandamientos, estatutos, decretos por medio del fuego de una zarza que no se consumía. Y a lo mejor usted dirá: ¿y qué significa eso, pastor? Bueno, ahí Dios nos muestra que su palabra es como fuego que arde en nuestros corazones, para Dios, para Él y para su obra. Y es algo que no se consume, es algo que siempre está ahí perpetuamente. El libro de Ezequiel, el cual vamos a estudiar, es un libro de abundante en visiones de Dios. Y no es casualidad, escúcheme bien, que Ezequiel comienza
dice el libro. Con la visión gloriosa, con la visión divina de Dios. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron, hermanos, y vi visiones de Dios. Sí, hermanos, si el cielo está abierto, yo les puedo asegurar a cada uno de los que me están escuchando y mirando que va a haber abundante palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que va a haber revelaciones, va a haber visiones, va a haber palabra de Dios buena. Más adelante en Ezequiel capítulo 8, en el versículo 1 al 4, dice de esta manera: oiga lo que estaba aconteciendo en los tiempos del profeta Ezequiel, lo que estaba pasando en Jerusalén, en el templo, en el pueblo de Dios. Pero como Dios levantó a este gran hombre de Dios, profeta Ezequiel, y le muestra a él, antes que Dios actuara y antes de que Jerusalén fuera cautiva, le muestra la visión. Ezequiel capítulo 8, versículo 1, en el mes sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego. Y después sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Esa es la visión que Dios le está mostrando. Una visión de abominaciones en Jerusalén. Todo eso los llevó a cautividad por el enemigo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar un día. Pero mire qué tremendo. Ezequiel capítulo 12, versículo 14. Aquí está la promesa de Dios de restauración y renovación al pueblo suyo. Dice ahí Ezequiel capítulo 12, versículo 14. Y a todos los que tuvieron alrededor de él, sí, para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos.
y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré por la tierra, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con entremecimiento y con ansiedad, y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel: su pan comerán con temor y espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues que se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación, ni lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo he hablado. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Visión de Dios. Ezequiel da esa promesa dada por Dios de restauración. Y quiero finalizar mi punto con Habacuc. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esto, hermanos, significa, oigan bien, significa que la visión en este mensaje del Evangelio debe de ser llevado y predicado hasta lo último de la tierra. Todas las personas deben conocer, saber de Dios, de su palabra, de su voluntad, de lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aunque la visión sea para un futuro, todo el mensaje se cumplirá. No hay que desesperarnos, hay que seguir teniendo paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará en cumplir la visión Dios. Vamos a finalizar con este segundo punto que voy a predicar: mantener encendida la luz de la lámpara de Dios.
Una vez más leamos el texto, Primera de Samuel capítulo 3, versículo 2 y 3. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4 también, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Dios está tocando a la puerta del corazón de cada uno de nosotros y sigue llamando, aunque haya oído sordo. No importa, para los que abren el oído y el corazón a Dios y dicen todavía en este tiempo: heme aquí, Señor. La ley dice que las lámparas del templo debían arder continuamente, estatuto perpetuo, era una obligación del sacerdote mantener esas lámparas. ¿No lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 27, versículo 20 y 21? Aceite para las lámparas, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. En nuestro texto, Israel estaba atravesando una crisis espiritual. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Por eso no había profecía ni visión. Ya no había mensaje de Dios para sus vidas. El sumo sacerdote Elí estaba acostado en su cama y sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que se estaba quedando ciego. Una de las oraciones mías, se los digo con todo mi corazón, a Dios, es no quedar o morir ciego como Sansón o como Elí. Veamos la parábola de las 10 vírgenes en el libro de Mateo, por favor, en el capítulo 25, en el versículo 1, dice ahí esta parábola para estos tiempos. Mateo 25:1, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, como algunos ahorita piensan que Jesucristo está tardando en venir, no te preocupes, ten paciencia, llénate del aceite de Dios. Cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Ellas siempre andan pidiendo aceite, hermanos, amén. Pero mira la respuesta de las prudentes: porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué nos muestra el Señor aquí?
Que no se nos apague la lámpara de Dios, iglesia. Llénese de aceite. Y si usted es prudente, siempre usted tendrá un ahorro. Alguito más, dicen por acá en Bolivia. Amén. Extra. Amén. Que el Espíritu Santo y no otros aceites del mundo, hablando de religiones, sectas, etc. Somos la luz del mundo. Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que nuestra luz alumbre a todos en casa. Ahorita que estamos en cuarentena, ahorita que estamos sin poder salir, que esa luz, la luz de Jesús, alumbre en vuestros corazones. Palabras finales. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestro Dios es un Dios de luz, pero el Dios del mundo es un Dios de tinieblas. Amén. Y eso es lo que nos dice la Biblia, que debemos andar como hijos de luz. En Efesios capítulo 5, versículo 1. Aleluya. En el versículo 1 dice ahí la palabra de Dios, y versículo 8. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es mi final. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a inclinar el rostro en reverencia a Dios, por favor. Y vamos a hacer una oración a Dios. Nuestro Dios es luz.
su lámpara, desde Génesis hasta ahorita, siempre nos ha dado esa luz. Jesús es la luz del mundo. Repita conmigo esta oración, por favor. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, ni la luz de Dios en su vida, por eso anda a tientas y por eso anda siempre como ciego. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en este día te damos gracias porque aún la lámpara de Dios está encendida y nada ni nadie la puede apagar, porque tú eres luz, mi Dios. Oramos y te recibimos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Ilumina nuestros corazones y nuestros hogares y nuestro país. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Límpianos con tu sangre de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Gracias por su atención, por este tiempo. Seguimos no solamente informándoles, sino predicándoles el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, al griego, al mexicano, al boliviano, al peruano, al brasileiro, al de Estados Unidos, al de Brasil, al de China. Si usted cree al Evangelio, Dios lo va a salvar. Dios los bendiga. Saludos, sigamos orando. Cristo viene pronto.